Les saludo a los que no les pude saludar en la mañana, así que tengan una linda mañana. Bien, quería poder nuevamente leer los versículos y puedan orar junto conmigo para que el Señor sea guiando este tiempo, ¿sí? Así que acompáñenme ahí en sus Biblias, en Timoteo, capítulo 1, versículos del 1 al 4, son los pasajes que vamos a estar viendo en esta mañana, ¿sí? Así que, epístola del apóstol San Pablo a Tito. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual el Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra, por medio de la predicación que me fue encomendada, por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Así que, hermanos, ahí acompáñenme en oración para que sea el Señor guiando esta mañana, ¿sí? Oramos. Gracias, Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta mañana. Padre, gracias por el privilegio, Señor, y la gracia que nos das de poder levantarnos y de poder venir, Señor, en esta mañana, dispuestos a poder escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Padre, te damos, Señor, porque tu palabra es la que cada día nos instruye, nos alienta, nos confronta, Señor, a seguir creciendo en tu verdad, Padre. Oramos, Señor, para que en este tiempo seas tú, Padre, usándome, Señor, como un instrumento, Padre, para poder traer tu palabra con fidelidad, Señor. Padre, oramos, Señor, para que tu palabra haga fruto, Señor, en nuestras vidas. Padre, Señor, oramos para que nuestra mente, nuestros oídos, nuestro ser esté atento a escucharte a ti, Señor, y no a mí, Señor, sino a ti, el Señor de la palabra, Padre. Señor, oramos, Señor, agradecidos por este tiempo y te pedimos y te rogamos, Señor, que lo bendigas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pueden tomar asiento. Bien, ahí el domingo pasado o la semana pasada estuvimos viendo un poquito de la introducción de la carta de Tito y era muy interesante porque veíamos principios muy claros e importantes en cuanto a la vida de Tito. Decíamos que el lugar donde estaba Tito era la isla de Creta y Pablo, quien es el autor de la carta, decide escribir a este hombre para darle claras instrucciones de cómo él debía dirigir la iglesia y cómo también debía establecer ancianos. Eran problemas muy grandes que estaban pasando dentro de la isla. Es más, esa isla era un punto central donde Pablo pensaba que era para que el evangelio avance, porque había muchos puertos, y esos puertos son muchos barcos que ellos iban y transportaban mercadería hacia otros lugares, otras ciudades, y de esa manera la economía era muy estable. Pero tristemente, aparte de que la economía sea estable, venía mucha gente de otros lados con distintas culturas. Entonces, lo que hacía era culturas paganas, integraban dentro de la iglesia y la iglesia era bastante inmoral. Los hermanos estaban acarreando bastante cultura inmoral y por eso Pablo comienza a confrontar directamente a la iglesia por medio de Tito. Por eso esta carta es destinada a este hombre llamado Tito, que como decíamos, él no era un judío, él era un griego. Y él se convierte en el evangelio porque Pablo predica del evangelio, ¿no? Entonces, ahora este hombre es usado por Pablo para poder instruir en esta isla, porque había muchas iglesias regadas por toda esa isla. Era una isla bastante grande, no era tan pequeña la isla, era bastante grande, entonces había muchas iglesias en distintas ciudades, por eso dice a las ciudades que están allí. Y como les decía, el propósito de Pablo escribiéndole a Tito era para que este hombre comenzara a establecer ancianos bíblicamente calificados y comenzara a direccionar por un buen camino a la iglesia, porque tristemente había mucha distorsión en cuanto al evangelio y en cuanto a la palabra de Dios. Entonces estos hermanos estaban creyendo mentiras en cuanto al evangelio, y esto era tristemente por medio de falsos maestros.
Y ahí te dice la palabra de Dios. Eran falsos maestros, mayormente los de la circuncisión, que tienen que ver con judaizantes, judíos que venían, que decían, bueno, tenías que seguir la ley de Dios para ser salvo. O te decían, bueno, tú tienes que hacer sacrificios para poder ser salvo. Pero sabemos muy bien que por medio de Cristo eso ya dejó de validarse. Sabemos muy bien que ahora la gracia se ve por medio de la crucifixión de Cristo y ya no sirve seguir esas leyes, por así decirlo. Si bien la ley, como dice Romanos, ayuda, porque la ley es la ley moral de Dios. Cuando miras en Éxodo capítulo 20 vas a ver muchas cosas muy importantes y esa es la ley moral de Dios. Y sabemos muy bien que no pudimos cumplir eso, pero por eso la ley es una ayuda, porque lo que hace ver es la pecaminosidad de nuestro corazón. Porque yo sé que no puedo cumplir la ley de Dios, es imposible humanamente, porque pecamos delante de Dios. Entonces la ley sí te ayuda para eso, para hacerte ver delante de Dios de que tienes pecado. La ley de Dios está puesta para eso, para hacernos ver lo pecaminoso que somos. Pero a la misma vez, eso nos ayuda a decir, necesitamos un Salvador. Es lo mismo que hizo la mujer con el alabastro, ¿no? Cuando echó el perfume en los pies del Señor Jesucristo, a pesar de que el perfume era carísimo, y viste cómo salta el corazón codicioso de Judas, dice, pero si hubiésemos vendido ese perfume, alimentaríamos un montón de gente. Pero esta mujer del alabastro, a pesar de que regó un perfume carísimo, ella entendía que no había nada más caro, nada más valioso que un Salvador. Y por eso derramó ese perfume delante de los pies de buscando un Salvador, ¿no? Y esto era lo más importante para la vida de él. Entonces, la isla de Creta, Tito, Pablo son los autores en esta parte. Ellos están corrigiendo la vida de una iglesia a la cual necesitaban mucha corrección en cuanto a la palabra de Dios. Así que estábamos viendo un poquito de la introducción en cuanto a Tito y estábamos viendo cómo se conduce una iglesia sana. Esa es la serie que vamos a estar estudiando, si Dios mediante, en una serie de domingos. Y en primer lugar, una iglesia sana reconoce la autoridad apostólica. Y eso vamos a ver aquí en estos primeros 4 versículos, que es el inicio de la carta. Una iglesia sana reconoce la autoridad apostólica. En primer lugar, el siervo de Dios reconoce quién es el siervo y la autoridad delegada por Dios. Fíjate ahí en el versículo 1 de Tito, capítulo 1. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Esta palabra siervo tiene que ver con un esclavo, alguien que está pasando por una esclavitud. Esta palabra siervo tiene que ver con un sentir de inferioridad, inferior a alguien que está sirviendo las mesas, tiene que ver con eso. Incluso esta palabra siervo hace referencia a alguien que se entrega de manera voluntaria hacia otra persona, que sería su amo. Esa es la definición, un esclavo, alguien que está en sumisión hacia otra persona. Esta persona no tiene ningún derecho, porque es así, ¿no? Cuando miras películas o miras series o cualquier cosa, ves que un esclavo no tiene derechos sobre su amo. Él es esclavo, no tiene derecho de nada. Y es así como se pronuncia acá Pablo. Pablo está indicando de que él es un siervo, y él no es un siervo de cualquiera, es un siervo de Dios. Y mira lo interesante, porque anteriormente de ser siervo de Dios, Pablo está diciendo, ya dejé de ser esclavo del pecado. Pablo lo que está diciendo es que anteriormente era esclavo de Satanás, del pecado, pero ahora yo fui comprado con la sangre de Cristo para ahora ser siervo de manera voluntaria hacia mi único dueño, que es Dios. Así que acompáñame con tu Biblia en Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18, para poder ver qué es lo que quiere decir Pablo con esta palabra siervo. Pero ahí tengan marcado ahí con el dedito, con algo, tengan marcado ahí en el Tito, porque después vamos a volver nuevamente a Tito. Estos son versículos para poder entender en cuanto a esta palabra de esclavos, siervos. Ahí en Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18 dice, pero gracias a Dios
que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Versículo 22 de Romanos 6. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hermanos, ahí en Romanos es bastante claro. Antes nosotros éramos esclavos del pecado. Cuando estábamos sin Cristo éramos esclavos del pecado. Satanás era nuestro amo, nuestro dueño. Él era nuestro amo. Vivíamos en pecado totalmente y lo único que podíamos hacer es pecar. Cuando éramos inconversos, cuando no entendíamos del Evangelio. Pero mira lo que dice Pablo: pero habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Libertados del pecado y vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Viste qué declaraciones tan grandiosas y hermosas? Cuando antes no conocíamos del Señor, éramos eso, esa era nuestra identidad, éramos esclavos del pecado. Pero ahora que entendemos el Evangelio, comprendemos el Evangelio, ¿sabes qué es lo que te dice? Ahora somos libertados del pecado, ya no somos esclavos del pecado, ya Satanás dejó de ser nuestro dueño, ya no somos más esclavos del pecado. Ahora somos llamados a ser siervos de la justicia, siervos de Dios, como te dice en el versículo 22. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hermanos, en un siervo de Dios se ve este fruto de la santificación. Porque es así. El siervo de Dios más los frutos de la santificación es igual a la vida eterna. Es así lo que está diciendo acá. Es como las matemáticas, ¿no? Más y más es igual a un producto, ¿no? Y es de la misma forma acá. Un siervo de la justicia o un siervo de Dios más los frutos de la santificación en la vida de esta persona, sea hombre o sea mujer, es igual a la vida eterna. Esto es lo que está diciendo acá el apóstol Pablo en Romanos. Porque somos libertados. Hermanos, somos salvados de la esclavitud del pecado, no para hacer lo que queramos, sino para ser esclavos de Cristo. Eso es lo que dijo un autor una vez. Somos salvados, somos libertados del pecado, pero ya no para hacer lo que queramos, sino para servir a Cristo. Cambiamos de dueño. Antes nuestro dueño, nuestro amo era el pecado, era Satanás, el sistema de este mundo. Pero cuando entendemos la salvación, cuando entendemos el Evangelio, ¿sabes qué es lo que dice la palabra de Dios? Ahora nuestro dueño es Dios, es Cristo. Él es nuestro amo, Él es nuestro dueño. Y ahora somos esclavos de Cristo. Ya no somos más esclavos del pecado, porque ya somos libertados del pecado. Y esa es la verdad muy importante que debemos entender. Y en segundo lugar, Pablo dice, Pablo, siervo de Dios, volvemos a Tito capítulo 1, versículo 1, dice, Pablo, siervo de Dios, ¿y qué más agrega ahí? Apóstol de Jesucristo. Y apóstol de Jesucristo. Esta palabra apóstol tiene que ver con un mensajero, un enviado. Ahí en 1 Corintios, Pablo se va a mencionar que él es un misionero o un enviado por Dios, un mensajero para las iglesias. Y tiene que ver con esto, está el sentido. Pero mira lo interesante, acá hay dos declaraciones muy importantes. En primer lugar, Pablo se presenta como un siervo. Pablo se presenta como un siervo, como un propietario de Dios. Alguien que solamente pertenece a Dios y nadie más que a Dios. Eso es lo que está diciendo, porque ese es un siervo. Solamente pertenece a su dueño, a su único dueño. No tiene más dueños. Y eso es lo que dice Pablo. Los verdaderos hijos de Dios son los que se presentan de esta manera. Tienen a su único dueño, que es Dios. Es Dios. Y de la misma forma Pablo está diciendo de esta manera. En segundo lugar, se identifica como un apóstol, que tiene que ver con un mensajero, un misionero, alguien que va a compartir de la palabra de Dios, alguien que va con una autoridad delegada, una autoridad de su amo. No es que viene con la autoridad suya, porque no es su autoridad, es la autoridad delegada por su amo. Por ejemplo, no sé si has visto alguna película de esos de reyes, ¿no? Y mayormente un rey tiene un embajador, ¿no?
una persona que va al pueblo y dice, mira, estas son las palabras del rey, y te muestra un pergamino grande o una hoja grande, donde te dice, todas estas son las palabras del rey, y el rey exige que lo obedezcan, ¿no? Y es así esta palabra, un apóstol. Tiene que ver de la misma manera, un embajador, alguien que no viene con su autoridad, sino viene con la autoridad de Dios. Y Pablo era eso, venía con la autoridad de Dios y decía, esto es lo que dice Dios, que quiere que obedezcan. Esa es la autoridad de Dios. Dios quiere que obedezcan esto, y esto es muy importante. Por ejemplo, este encargo o este ministerio lo dijo ahí en Hechos, capítulo 9, versículo 15. Dice, el Señor le dijo a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este, hablando de Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes de los hijos de Israel. Y tiene que ver con esto. Dos palabritas muy importantes. El siervo de Dios debe reconocer la autoridad delegada por Dios de esta manera. Un siervo de Dios y un mensajero de Jesucristo. Dos palabras muy importantes para poder meditar en esta mañana. Hermanos, Pablo venía con una autoridad para predicar a las iglesias, pero no era su autoridad, era la autoridad de Dios. Pero porque él se identificaba como un siervo, él entendía, mi único amo, mi único dueño es Dios. Yo soy un esclavo de Dios. Yo no necesito obedecer a nadie más, sino es solamente a mi Dios, mi único Dios. Pero ahora que entiendo de que soy esclavo de Dios y mi único dueño es Dios, tengo una tarea. Soy un mensajero, soy un apóstol, alguien que va a llevar la palabra de Dios con fidelidad. Alguien que no tiene que estar distorsionando el mensaje, sino tiene que llevarla con fidelidad. Una vez hablaba con un hombre y le decía, nosotros no estamos para entretener a la gente. Nosotros no estamos para entretener al público o agradarnos de las personas, sino estamos para predicar la palabra de Dios, predicar el mensaje de Dios. El mensaje de Dios no tiene que ser distorsionado, porque ¿de qué me sirve decirles y ganarme los aplausos de la gente y decir, bueno, hermanos, vivan tal y como están, condúzcanse tal y como están, pero cuando lleguen un día delante del Señor, delante del juicio, y diga el Señor, apártense de mí, no los conozco? ¿Y qué vamos a decir? Pero Señor, me decían en la iglesia que estaba bien, que estaba conduciéndome bien, que se iba pecando y no pasaba nada. Es triste porque eso no es amor. Eso no es amor. El amor se ve en esto, decirte lo que dice la palabra de Dios, para que cuando llegues delante del juicio de Dios y el Señor te mire y diga, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en mucho te pondré. Los mensajeros, los predicadores, estamos puestos para predicar la palabra de Dios, solamente lo que dice Dios. Pero si viene otra persona que no predica la palabra de Dios, debemos tener cuidado. Personas como le dicen, ¿no? Personas motivacionales, lo único que te motivan, pero no te dicen nada para poder crecer en tu servicio al Señor. Pero es triste porque después cuando llegues delante del Señor, rindas cuentas con el Señor te va a decir, apártate de mí, porque viviste una vida engañada. Tristemente. Por eso, hermanos, necesitamos de la palabra de Dios. Necesitamos de la palabra de Dios. Necesitamos escuchar a aquellos mensajeros que predican la palabra de Dios, para poder crecer nosotros espiritualmente y no ser engañados. Es triste que lleguemos delante del juicio de Dios siendo engañados y no creyendo realmente en el verdadero evangelio. Es triste. Así que por eso es que estamos para predicar la palabra de Dios, para poder enseñarle qué es lo que Dios dice realmente en su palabra, no lo que dice el predicador, sino lo que dice Dios en su palabra. Por eso ahí, si miras en Tito, dice la siguiente parte, conforme a la fe escogido de Dios, o en otras palabras,
según la confianza de los escogidos o seleccionados de Dios. Por lo tanto, acá Pablo lo que está diciendo es que los creyentes, los hijos de Dios, reconocen esta autoridad apostólica y saben que estas personas vienen a anunciar la verdad del Evangelio. Porque esta palabra fe significa confianza, tener una plena confianza, una convicción acerca de las palabras de esta persona. Tiene que ver con eso. Entonces, hermanos, lo que está diciendo es que solamente los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, pueden reconocer esto. Pueden reconocer que esta palabra proviene de la palabra de Dios. Pueden entender que la única manera de poder crecer en su vida espiritual es conociendo más de la palabra de Dios. Y lo aceptan. A pesar de que dicen, sí, la palabra de Dios es dura. Es verdad, es dura. Dios al que ama lo disciplina, ¿no? Cuando tú castigas a tus hijos, los castigas porque los amas, ¿no? Y a la misma vez porque se portaron mal. Y es la misma forma con nosotros. Así es Dios. Cuando nos portamos mal, Dios nos castiga. Nos da paleta, como le sabemos decir. Nos castiga. Pero porque nos portamos mal. Pero tus padres, porque te castigan, no es que te están castigando porque te odian. A menos de eso no creo, ¿no? No es que te están castigando porque te están odiando, sino porque te están viendo que te conduciste mal y te quieren corregir para que te conduzcas con bien, ¿no? Y es lo mismo que pasa con Dios. Dios nos castiga, nos da paleta para hacernos ver que estamos conduciéndonos mal, para poder conducirnos ahora de una manera correcta, ¿no? Y Dios nos castiga por medio de la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios, Dios nos castiga y nos dice, Anderson o cualquiera de nosotros personalmente, necesitamos crecer en esto. Pero yo no me voy a entristecer y decir, bueno, está mal lo que está diciendo, sino es decir, Señor, es verdad. En un verdadero hijo de Dios se ve esto. Señor, es verdad. Tengo que crecer en esto, y me arrepiento. Pero ahora quiero crecer en estas áreas. Ahora quiero crecer en estas áreas. Si antes me enojaba mucho, Señor, perdóname porque antes me enojaba mucho. Pero ahora quiero crecer porque tu palabra dice que resiste al soberbio y da gracias al humilde. Y es eso lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Y por eso dice, conforme a la fe de los escogidos. O sea, los creyentes, los escogidos por Dios, son los que pueden entender esta autoridad delegada por Dios como un apóstol, como un siervo de Dios. Hermanos, Dios elige a sus siervos y a los apóstoles. Pero, déjame recalcarte algo. Hoy en día ya no existen apóstoles. En 1 de Corintios, capítulo 15, te va a demostrar Pablo que él es el último apóstol. Él dice, como el abortivo, yo soy el último apóstol, ya no hay más apóstoles. Así que si alguien se levanta hoy en día y dice, sí, yo soy un apóstol, es un mentiroso. Porque los apóstoles en aquel tiempo estaban puestos para traer la verdad de Dios, revelación de Dios. Hay unos que dicen, sí, pero yo vi en sueños, que ni sé qué cosa, ¿no? Eso es mentira. Porque ¿para qué existen los sueños? O sea, ¿para qué Dios me va a hablar por medio de un sueño si ya está la palabra de Dios? Por eso es que ya no existen más apóstoles. Ya no hay más apóstoles hoy en día. Si bien existieron, sí. Y existe la autoridad apostólica, sí. Pero ya no hay más apóstoles hoy en día. Así que, hermanos, esto es muy importante. Pablo lo dice ahí, él es el último apóstol con vida y él es el que tiene la autoridad. Por eso, hermanos, esto es muy importante poder entender en cuanto a lo que somos siervos de Dios y a la misma vez somos mensajeros de Dios con una tarea muy importante. Porque esa es nuestra identidad, esa debe ser nuestra identidad, ¿no? Al menos de eso debemos estar haciendo. Pero la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Porque ser un mensajero de Dios tiene que ver con la manera en la cual tú estás compartiendo del Evangelio, no solamente con lo que estás hablando, sino con tu propia vida. Porque tu vida también testifica del Evangelio. Ahora, predicar el Evangelio
no tiene que ver con armar campañas evangelísticas, organizar grandes eventos para salir y compartir el Evangelio. Si bien son buenos hacer ese tipo de cosas, pero ser un mensajero de Dios implica todo el momento, en todo tiempo, en cada oportunidad que Dios te dé, en tu trabajo, en tu casa con tus familiares, en la escuela, en la secundaria, en la universidad, en todos los lugares que te encuentres, tú tienes que compartir el Evangelio, porque eres un mensajero de Dios. Debes compartir la palabra de Dios. Y no tiene que ver con armar campañas evangelísticas para ahí sí predicar el Evangelio, sino en todo momento, en todo lugar. Incluso cuando voy a la tienda, si me encuentro a una persona, un vecino, y me comienza a hacer la charla, bueno, le comparto del Evangelio. La semana pasada me pasó que ahí en el trabajo estaba compartiendo con una persona, con un hombre, y comenzó a hacer charlas. Y me hacía preguntas y preguntas, y le pude compartir el Evangelio. Pero son las oportunidades que Dios te da. Comienzas a hacer charlas, tener charlas, y el Señor te da una oportunidad para poder compartir el Evangelio. Entonces nuestra mente debe estar activa en eso. Cada momento que salga, en cada circunstancia, yo soy un mensajero de Dios y tengo que compartir la palabra de Dios porque soy un siervo de Dios, soy un hijo de Dios. Pablo lo entendía muy bien. Él quería que otras personas más se conviertan al Evangelio, al igual que él. Recordemos, Pablo era un perseguidor de la iglesia, era el peor de las personas. Y él dice, yo quiero que esa misma transformación se vea en estas otras personas que no conocen del Evangelio. Y es lo mismo que debe estar en tu corazón. Cuando sales, quiero que otras personas más conozcan del Evangelio, para que puedan ser salvos y no vayan a una vida de condenación. Y es así. Esa es nuestra tarea como siervos de Dios. Pero hermanos, si bien reconocemos la autoridad apostólica, entendemos el valor que tiene Pablo, pero a la misma vez reconocer la autoridad apostólica tiene que ver hoy en día con las Escrituras, la palabra de Dios, la Biblia. Porque los escritos apostólicos, ellos conllevan la autoridad del Señor, la autoridad del Señor. La pregunta que te haría es, ¿crees que la Biblia realmente es la palabra de Dios? Esa es la pregunta que te haría. ¿Crees que la Biblia realmente es la palabra de Dios? Porque si fuese verdad que tú crees que la Biblia es la palabra de Dios, tuvieses la Biblia hoy acá para estudiar la palabra de Dios. Si creyeres que la Biblia es la palabra de Dios, tú orarías por la palabra de Dios. Si crees que la Biblia es la palabra de Dios, tú leerías a diario la palabra de Dios. Si es así, te hago esa pregunta. ¿Tú crees realmente que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Tú crees realmente que la Biblia es la palabra de Dios? Porque si la creyeres, estarías cada día necesitando de ella. Cada día. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la venida del Señor. Hermanos, las madres más que nada entienden que para criar un bebé desde recién nacido necesita la leche. Si no le das leche a ese bebé, ¿qué va a pasar? O va a si le das la leche solamente el domingo, ¿qué va a pasar con este bebé? O va a crecer desnutrido o posiblemente va a morir. Es así. El bebé necesita alimentarse todos los días para poder crecer, poder desarrollarse. Y es así mismo con nosotros, hermanos. Nosotros no solamente podemos estar viniendo los domingos y decir que estamos creciendo espiritualmente. Necesitamos todos los momentos donde la palabra de Dios sea predicada, allí yo tengo que estar. Un viernes de reunión de oración, yo vengo a escuchar la palabra de Dios. Un sábado de reunión general, vengo a cantar, vengo a escuchar la palabra de Dios. Un domingo como ahora, cantamos y estamos escuchando la palabra de Dios. Estamos bebiendo esa leche espiritual. Porque es así, ¿no? Es una ilustración muy clara en la de un bebé. Si le das a un bebé solamente el domingo leche, no va a crecer. Se puede morir o puede crecer desnutrido.
Por eso necesitamos de la palabra de Dios, hermanos. La palabra es esa autoridad apostólica hoy en día en nosotros. ¿Realmente creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Porque debemos valorar lo que dice el Señor por medio de su palabra. Y mira lo que dice y continúa el versículo. Conforme a la fe escogido de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y esta palabra conocimiento tiene que ver con un conocimiento preciso. Por ejemplo, viste que cuando vas a coser, para pasar el hilo por la aguja tienes que tener mucha precisión, ¿no? Porque si no, se te va por un lado o por el otro. Tienes que tener una precisión bien finita para poder entrar por el agujero, ¿no? Y después sí puedes coser, ¿no? Entonces esta palabra tiene que ver con eso, un conocimiento con mucha precisión. O por ejemplo, un ejemplo de campo. Para poder trincarle a la vaca, ¿no? Necesitas tener mucha precisión para lanzar el cabo, agarrar la vaca y después trincarle, ¿no? Pero ¿qué pasa si le fallas? La vaca se enoja y se va corriendo potrero tras potrero, ¿no? No sé si les ha pasado, a mí sí me ha pasado. Pasa muchas las veces, ¿no? Hay que tener mucha precisión para usar el cabo y agarrarlo, ¿no? Al ganado. Y es verdad. Y esta palabra tiene que ver con eso, un conocimiento preciso, pero no tiene que ver con un conocimiento preciso para lanzar el cabo, sino tiene que ver con un conocimiento preciso para conocer la verdad de Dios, la palabra de Dios. Tiene que ver con esto. La palabra de Dios, la verdad de Dios, que dice que es según la piedad. Por ejemplo, ahí 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hermanos, este misterio de la piedad tiene que ver con la verdad del Evangelio. Este misterio de la piedad tiene que ver con la verdad del Evangelio. Por tanto, Pablo lo que está diciendo es, cuando nosotros tenemos un conocimiento preciso del Evangelio, lo que va a pasar es que nuestras vidas van a dejar de ser superficiales, sino van a entender el poder que tiene la palabra de Dios para nosotros ser un siervos de Dios, esclavos de Dios y mensajeros de Jesucristo. Mira qué hermosa qué hermosa verdad. Tenemos que tener un conocimiento preciso del Evangelio. Si no tenemos un conocimiento preciso del Evangelio, va a ser imposible que podamos entender todas estas verdades que Dios nos dice por medio de su palabra. Por eso, en primer lugar, decíamos que el siervo de Dios entiende esta realidad. Es un siervo de Dios y un mensajero de Jesucristo. Hermanos, necesitamos valorar la palabra de Dios. Necesitamos abrazar la palabra de Dios. Necesitamos tener ese conocimiento preciso para alazar la palabra de Dios. Como si estara alazando una vaca ahí con fuerza, ¿no? Necesitamos tener un conocimiento preciso de la verdad de Dios para poder entender estas verdades. En segundo lugar, una iglesia sana reconoce la autoridad apostólica, en segundo lugar, porque el siervo de Dios reconoce las implicaciones del Evangelio. Fíjate ahí en Tito, capítulo 1, versículo 2. En la esperanza de la vida eterna. Esta palabra esperanza tiene el sentido de anhelar con mucha fuerza. Esta palabra tiene que ver con una esperanza que está destinada solamente a los cristianos, a los hijos de Dios. Y vas a ver varios pasajes. Ahí, por ejemplo, los que están anotando, les digo varios pasajes que van a mencionarse acerca de esta esperanza. Colosenses 1:23, Tito 3:7, Hebreos 3:6, Hebreos 6:11, Hebreos 7:19 y Primera de Pedro 1:21. Tiene que ver con esto, una esperanza clara en la vida del creyente. Y tiene que ver con esto. Por ejemplo, si le das una vuelta a la página de Tito, en Tito 3:7 te va a decir esto: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Viste lo que dice? Dice que conforme o al ser justificados por la gracia es que nosotros tenemos una herencia, una posesión, y tiene que ver con esto. Cuando el Señor en su gracia nos permite poder comprender las verdades del Evangelio, en verdad, con precisión el Evangelio, dice que nosotros somos inculcados con una herencia.
una tierra, una posesión muy valiosa. Y tiene que ver con esto, la esperanza de la vida eterna. Esta es la esperanza para cada cristiano, cada hijo de Dios. Esa es nuestra esperanza. Cada uno de nosotros tenemos una esperanza segura. Somos herederos de una posesión grande. Y no tiene que ver con una posesión terrenal de acá, de este mundo. Tiene que ver con una posesión celestial. La vida eterna. La vida eterna. Esta es la esperanza. Una vez que somos salvos y entendemos la verdad del Evangelio, tenemos esta herencia que es la vida eterna. Y esto solamente lo tienen los creyentes, los hijos de Dios, aquellos que se identifican como siervos de Dios, mensajeros de Jesucristo. Entonces, ellos pueden estar firmes en esta esperanza segura. Ellos van a estar firmes en esta esperanza segura y quieren agradar al Señor siempre. Van a buscar agradar al Señor porque este Señor, este Dios, les dio una herencia, les dio una posesión segura, porque son hijos de Dios y podemos estar alegres, gozosos, porque tenemos una herencia que es la vida eterna. Y mira lo que dice más adelante, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente. Y esta palabra tiene que ver con libre de falsedad, o alguien que está libre de todo engaño. Entonces va a ser digno de confianza. Las palabras de Dios son dignas de confianza. Si Él dice que vas a tener una esperanza eterna, es verdad, porque Dios no miente. Él está libre de falsedad. Dios no miente. Hay una promesa segura para nosotros. Aquellos que somos siervos de Dios, somos mensajeros de Jesucristo, hay una esperanza segura. Tenemos la vida eterna, porque Dios no miente. Dios es digno de confianza. Hermanos, Dios cumple sus promesas. Profetas hablaron hace miles y miles de años y dijeron que el Mesías vendría, y así fue. Profetas dijeron que nacería de una virgen, y así fue. Que moriría en una cruz y resucitaría para salvarnos, y así sucedió. Por lo tanto, hermanos, si los profetas hablaron por medio de la palabra de Dios estas verdades, y así se cumplieron, cuando Dios dice que los incrédulos irán a la perdición y sin esperanza, así va a suceder. Y que los creyentes, los que son hijos de Dios, van a ir en una esperanza de vida eterna, así va a suceder. Por ejemplo, Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 29, dice así: Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. ¿Viste? La gloria de Israel tiene que ver con Dios. Dice, además, el que es la gloria de Israel no mentirá. Dios no miente, ni se arrepiente, porque Él no es hombre para que se arrepienta como nosotros. Dios lo que dice va a cumplir. Dios lo que promete cumple, porque Él no miente. Y en Mateo 25:46 dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y tiene que ver con esto. Irán estos al castigo eterno, tiene que ver con los injuriadores, los incrédulos, los que no creen en la palabra de Dios. Aquellos que a veces incluso viven vidas religiosas nada más. Mientras que aquel que es justo va a ir a la vida eterna. Los justos son aquellas personas que escuchan la palabra de Dios, meditan en la palabra de Dios y van a sus casas y reflexionan en la palabra de Dios y buscan poner en práctica lo que dice la palabra de Dios. Estos son los justos. Mientras aquellos que son incrédulos, injustos, que van al castigo eterno, son aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero no hacen caso. Son aquellos que miran y dicen, sí, Dios dice esto, pero no pienso hacer nada. Es más, pienso que eso es una locura. Es una locura lo que se está hablando.
Esto es lo que piensa un incrédulo, aquellos que van al castigo eterno, tristemente. Ahí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, el apóstol Juan lo va a decir, que nosotros somos hallados por gracia, por el amor de Dios, y nosotros no lo buscamos. Pero aquellos que no entienden estas verdades, no lo conocen porque no tienen a Dios, porque no conocen a Dios y no tienen a Cristo en su corazón. Entonces, para ellos es locura y no lo pueden entender. Hermanos, cuando nosotros hablamos de que necesitamos amar la palabra de Dios, conducirnos conforme a lo que dice la palabra de Dios, ¿qué está pasando en tu mente? ¿Piensas que es una locura? ¿Piensas que es una locura eso? ¿Piensas que es una locura batallar con tu pecado? Porque el apóstol Juan lo dice, aquellos que piensan de esa manera, lo que están demostrando es que no conocen a Dios y no tienen a Cristo en su corazón. Pero aquellos que son justos son aquellos que dicen, sí, la palabra de Dios es verdad, me siento identificado con lo que dice la palabra de Dios. Y ahora me arrepiento. Antes hacía esto, pero ahora quiero cambiar. Ahora quiero que la palabra de Dios dirija mi vida. Antes amaba hacer todas estas cosas, pero ahora ya no quiero, porque quiero ser un hombre o una mujer justo delante de Dios. Tiene que ver con esto. Un hombre llamado Spurgeon dijo, cuando leemos que Dios no puede mentir, entendemos que no solo puede decir lo que no es verdad, sino que habiendo dicho algo verdadero, jamás se aparta de ello, y bajo ninguna circunstancia va a alterar su propósito, sino Él va a cumplir lo que dice por medio de su palabra. Y continúa el versículo, el cual el Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. Y esta palabra prometió tiene que ver con anunciar, profetizar, hacer una promesa que tiene como resultado un cumplimiento. Y tiene que ver con esto, hermanos. Esta promesa no es algo que se dice ahora nomás, sino dice que fue desde el principio. O sea, desde que Dios creó la humanidad, Dios quiso que su creación le adore. Sean sus mensajeros, sean sus siervos. Hermanos, toda la naturaleza cumple el propósito para el cual Dios lo hizo. Las aves cantan, las aves trinan, como dice en una canción, las plantas hacen todo el proceso que Dios les ha demandado. Ellos están cumpliendo la tarea de Dios. Pero nosotros muchas de las veces no cumplimos la tarea por la cual Dios nos creó. ¿Viste? Los animales, las plantas, todos están cumpliendo el propósito para el cual Dios le creó, pero nosotros no. Yo también me incluyo, nosotros no lo estamos haciendo. No estamos siendo esos siervos, esos mensajeros que Dios quiere que seamos, que valoramos la palabra de Dios. Y qué hermosas promesas y seguridad nos da esto, ¿no? Entender estas verdades. Porque esto nos anima y nos alienta a poder desechar todas esas cosas que nos están alejando cada día más de Dios. Pero tenemos una esperanza, hermanos. Esta esperanza de la vida eterna, la cual lo dijo el Dios que no miente. El Dios que no miente. Versículo 3. Ya estamos terminando. Y a su debido tiempo manifestó su palabra. ¿Viste lo que está diciendo? Y a su debido tiempo manifestó su palabra. Ahora el apóstol Pablo va a agregar algo muy importante en esta declaración. Y tiene que ver con la declaración que viene mencionando desde el versículo 2. Y dice, a su debido tiempo manifestó. Esta palabra manifestó tiene que ver con dar a conocer o dar a reconocer, hacerse ver o hacerse visible, ¿no? Y lo que quiere decir Pablo es que la palabra de Dios antes, o el Evangelio, era imposible que nosotros podamos reconocer. O sea, tú el Evangelio no lo entendiste porque tuviste capacidad para poder entender, sino, ¿qué pasó? Fue Dios. Dios manifestó por medio de su palabra que tú puedas entender el Evangelio.
¿Viste? Nosotros no pudimos hacer nada. Ni porque hayamos vivido años y años dentro de la iglesia, no podíamos entenderlo. Porque es Dios quien lo manifiesta. Incluso hoy en día, déjame decirte que hay muchas personas que todavía le parece esto oculto. Aún no está manifiesto, porque Dios aún no le ha permitido que esta persona entienda del Evangelio. No entienda realmente el Evangelio y todavía sigue oculto y no es visible. Porque esta palabra tiene que ver con esto. Y a su debido tiempo, ¿viste? Tiene que ver con un tiempo de Dios. Y a su debido tiempo manifestó Dios su palabra, el Evangelio, a su debido tiempo. Es Dios quien manifiesta el Evangelio a las personas. Así que, hermanos, si nosotros hoy no estamos obedeciendo la palabra de Dios y no entendemos esta verdad como una verdad importante que nosotros debemos seguir, puede ser porque aún no se ha manifestado la palabra de Dios en tu vida. Puede ser por eso. Por eso necesitamos orar, meditar en la palabra de Dios y decir: Señor, permíteme comprender, entender estas verdades para poder servirte, ser un siervo, ser un mensajero tuyo. Porque esta palabra tiene que ver con esto. Es Dios quien manifiesta, es Dios quien hace conocer por medio de la palabra de Dios. Por eso el tercer punto y el último tiene que ver con esto. El siervo de Dios reconoce el medio divino de la proclamación del Evangelio. Y continuamos con el versículo. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada. ¿Viste? Por medio de la predicación que me fue encomendada. Hermanos, lo primero que podemos observar acá es que para que nosotros hayamos sido salvados o que otros hayan sido salvados es por medio de la predicación del Evangelio. Sin la predicación del Evangelio es imposible que una persona pueda creer en el Evangelio. ¿Se entiende? Sin la predicación del Evangelio es imposible que una persona pueda entender del Evangelio. Sin la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio, hermanos, es esencial para que nosotros podamos entender la verdad de Dios. Porque sin la predicación del Evangelio es imposible que nosotros podamos comprender el Evangelio. Fíjate ahí en Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15. Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15 dice: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Viste? ¿Cómo irán o cómo creerán si no hay un predicador? Si no hay quien les predique. Porque, hermanos, para que nosotros podamos entender el Evangelio, necesitamos que alguien nos predique del Evangelio. Para nosotros poder crecer en una vida de santificación, necesita que alguien nos predique de la palabra de Dios. Necesitamos la predicación, porque es muy importante para nosotros poder crecer y entender las verdades del Evangelio. Para nosotros poder tener este conocimiento preciso del Evangelio y mantener una vida de piedad. El conocimiento preciso necesitamos por medio de la predicación. Porque es así. Si no hubiese habido predicación del Evangelio, no hay manera que Dios obre en la vida de una persona. No hay manera. No hay ninguna manera. Solamente por medio de la predicación de la palabra de Dios es que Dios va a hablar a la vida de una persona. Ahí en Efesios capítulo 1, versículo 13, este es un versículo que me gusta mucho porque este fue el versículo que me hizo entender cuál era mi estado para poder comprender del Evangelio. En Efesios capítulo 1, versículo 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él,
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mira lo que dice, en el cual también vosotros, a todos nosotros, habiendo oído de la palabra de verdad, del Evangelio, que es vuestra salvación, y mira esta palabrita, y habiendo creído en él, en el Evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, no solamente significa escuchar de la palabra de Dios o escuchar en cuanto del Evangelio, sino mira la condicional. Si es que creíste en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Viste? No solamente sirve escuchar, no solamente significa oír, sino lo que significa es creer en eso que escuchaste, que oíste. Y de esa manera uno va a ser salvo. Eso es lo que dice acá. Es muy importante. Que nosotros escuchemos, sí, es muy importante. Pero mira lo que sigue. Creer realmente. Esto es valioso. Porque si solamente oíste y no creíste, el Espíritu Santo no va a morar en ti. Y no vas a entender estas verdades del Evangelio. Por eso el profeta Isaías nos dice así, en Isaías 45:21, proclamad y hacedles acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. ¿Viste? Dios justo y salvador, es Dios quien nos salva. Es Dios por medio de la palabra de Dios. Es Dios por medio de la predicación que usa a hombres para que nosotros podamos entender las verdades de Dios. Para que nosotros podamos escuchar del Evangelio y podamos ser salvos, tal y como el apóstol Pablo fue salvo y cambió su vida. ¿Viste? La predicación es muy importante, hermanos. Nosotros debemos valorar la predicación. Esta predicación que no proviene del hombre, sino proviene de Dios. Porque es Dios hablándote. Dios hablándonos y diciéndonos de qué manera necesitamos crecer. Y no solamente necesitamos las predicaciones del domingo, sino en todos los momentos donde la palabra de Dios sea expuesta, yo tengo que estar ahí para poder entender cuál es mi tarea como hijo de Dios. Y hermanos, tiene que ver con esto. Nuestra tarea es muy importante. Necesitamos ser siervos de Dios, mensajeros de Dios, porque Dios nos ha confiado esta tarea y también porque esto es una orden que Dios da a todos sus siervos. Entonces, hermanos, predicar del Evangelio, proclamar del Señor Jesucristo, ser un mensajero de Jesucristo, ser un siervo de Dios, no solamente es para los predicadores, o para un anciano, o para un diácono, o para el pastor, es para toda la iglesia. Esto es un principio universal. Toda la iglesia debe estar haciendo esto y debe estar entendiendo estas mismas verdades. ¿Por qué? Porque Dios nos ha confiado esta tarea y en segundo lugar, porque Dios lo ordena. Es la orden de Dios. Fíjate ahí para terminar el versículo 3. Por mandato de Dios nuestro Salvador. Por mandato de Dios nuestro Salvador. Y esta palabra mandato tiene que ver con una orden. El hacerlo es un imperativo, es una orden. Tienes que hacerlo. Es un mandato, no del hombre, sino es un mandato de Dios. Esto es lo que debe estar pasando en tu vida. Déjame leerte una porción de un hombre llamado John MacArthur que dijo de esta manera: las palabras de sabiduría humana, por muy impresionantes y persuasivas que sean, habrían resultado o restado poder del Evangelio. No veía lugar para la teatralidad calculada ni para técnicas que manipularan la respuesta. Muchos han respondido a un llamamiento emocional sin un verdadero conocimiento ni convicción de Dios. Pablo no predicaba de esa manera. Seguramente habría logrado una acogida más amplia y receptiva, pero sus oyentes habrían permanecido en sus pecados y sin un Salvador. Algunos han dicho que el gran predicador Jonathan Edwards leía sus sermones de tal manera que no incurría en el uso de técnicas persuasivas humanas para obtener una respuesta. Él solo quería compartir la palabra de Dios y que la palabra de Dios produzca sus resultados. ¿Viste? Las predicaciones emocionales, predicaciones persuasivas, lo que hace es que estas personas se mantengan en sus vidas tal y como están,
que no abandonen sus pecados y que estén sin un Salvador. ¿Viste? Pablo no quería eso. Pablo quería que estas personas realmente sean salvados, que estas personas realmente vivan una vida que le agrada a Dios. Por eso él predicaba el Evangelio, la palabra de Dios, tal y como dice la Escritura. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Porque si predicamos otra cosa que no es la palabra de Dios, vamos a tener gente engañada dentro de las iglesias y vamos a tener gente donde no tengan un Salvador. Gente que no tengan un Salvador. Y para terminar, el último versículo 4, dice: a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Evidentemente, las iglesias ahí en Creta debían ser afirmadas de diversas áreas. Por eso Pablo decide escribir a Tito para que Tito terminara de ordenar y afirmar a las iglesias. Por esto esta declaración muy importante de Pablo llamando el nombre de Tito. Tito, como decíamos, este hombre es un griego creyente que ahora estaba ahí en la isla de Creta representando a Pablo. Estaba representando a Pablo para que este hombre, Tito, corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos. Por eso Pablo lo que hace es mencionar acá su nombre para darle esta marca de autoridad. Esta marca de autoridad, porque él es un siervo de Dios y un apóstol de Jesucristo. Por eso dice: a Tito, verdadero hijo en la común fe. O sea, lo que Pablo está diciendo es que Tito entendía y tenía la misma convicción del Evangelio que Pablo. Tenía la misma convicción, tenía muchas cosas en común. Entonces, lo que Tito entendía del Evangelio era lo que Pablo entendía del Evangelio, porque tenían eso en común, era lo mismo, tiene que ver con eso. Los mismos principios, las mismas verdades, Tito entendía lo mismo que Pablo entendía. Entonces, Pablo le da esta tarea a Tito porque sabía que Tito no iba a predicar otra cosa que no sea la palabra de Dios. Pablo entendía que Tito era el único o la persona que estaba encargada ahí para predicar la palabra de Dios, y sabía que él no iba a moldar el mensaje para las personas, sino iba a predicar el mensaje que Dios quería decirle a la iglesia. Y mira cómo termina: gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestra salvación, nuestro Salvador. Y estas palabras declaran seguridad y confianza a Tito, porque esa era la fuente por la cual Tito debía estar firme en su fidelidad, en su tarea que el Señor le había dado. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Tito podía estar en paz, predicando la palabra de Dios, compartiendo la palabra de Dios, porque él entendía eso. El que está acompañándome cuando estoy predicando la palabra de Dios no es cualquier persona, es Dios. Es Dios que me va a dar esa gracia, esa misericordia, esa paz, porque proviene del Señor. Entonces, hermanos, cuando entendemos que somos siervos de Dios y mensajeros de Jesucristo, podemos estar seguros de esto. Podemos tener gracia, misericordia y paz, porque es Dios quien nos está acompañando. Porque estamos obedeciéndole a Él lo que dice la palabra de Dios. Es Dios. Por eso yo puedo tener paz, yo puedo tener gracia, yo puedo tener misericordia, que proviene del Dios que no miente. Proviene del Dios que no miente. En resumen, el apóstol Pablo se presenta como siervo y apóstol de Jesucristo, quien tiene la autoridad delegada por Dios para poder instruir a su iglesia, en este caso a los cretenses, y en este caso Pablo menciona a Tito, quien va a ser su representante para instruir lo deficiente y establecer ancianos. Hermanos, termino con estas preguntas. Los escritos apostólicos conllevan toda la autoridad del Señor Jesucristo para su iglesia. Te hago esta pregunta: ¿crees que las escrituras o la palabra de Dios son realmente que provienen de Dios? La segunda pregunta: ¿crees que la Biblia es suficiente para todas las áreas de tu vida? ¿Crees que la Biblia es suficiente para todas las áreas de tu vida? La tercera pregunta:
¿se evidencia en tu vida una sujeción voluntaria a los principios de la palabra de Dios? ¿Se evidencia en tu vida una sujeción voluntaria a lo que dice la palabra de Dios? Y la última pregunta, cuando tratas algún problema, situación o asunto, sea lo privado o sea en el ministerio, ¿es la Biblia la que guía tus pensamientos y acciones? Cuando tratas algún problema o situación o asunto, ya sea en lo privado o ya sea en el ministerio, ¿es la Biblia la guía para tus pensamientos y acciones? ¿Es la palabra de Dios para poder solucionar esos problemas, esas situaciones? Hermanos, la autoridad apostólica es muy importante. Pablo lo mencionó y dejó una tarea muy importante. Y hoy en día, esta palabra que tenemos, la Biblia, las Escrituras, debe ser lo más importante. Porque si bien lo escribieron apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, diciendo lo que Dios quiso decir a su iglesia, por eso esta palabra tiene autoridad, porque el Rey lo dijo así, Dios lo dijo así. Entonces, hermanos, debemos creer realmente en la palabra de Dios. Cuando escuchamos principios bíblicos que provienen de la palabra de Dios, necesitamos obedecer. Necesitamos sujetarnos a lo que dice la palabra de Dios. Necesitamos valorar la palabra de Dios. ¿La Biblia es realmente suficiente para todas las áreas de tu vida? ¿La Biblia realmente es suficiente para todas las áreas de nuestra vida? Así que, hermanos, que podamos meditar en esta tarde en todos estos principios y estas verdades. Valoremos la palabra de Dios y busquemos cada día recibir la palabra de Dios, porque sin ella no vamos a poder crecer. Es imposible que por medio de la predicación nosotros podamos entender verdades del Evangelio. Si no, vamos a seguir engañados, vamos a ser engañados por personas, por hombres, por un falso evangelio que va a traer repercusiones un día delante del juez. Un día delante del juez donde todo sea probado. Así que, hermanos, que la verdad de Dios la podamos poner en práctica en esta semana, podamos meditar en ella cada día de nuestras vidas. Así que, hermanos, los invito a que podemos orar delante del Señor para poder afirmar todas estas verdades y principios, ¿sí? Oramos. Mi buen Padre, soberano Señor, te agradecemos por esta mañana. Padre, tú has sido fiel en entregarnos tu palabra con fidelidad. Padre, gracias por la vida del apóstol Pablo, de Tito, Señor, y la tarea que le demandaste, Señor. Padre, y hoy podemos entender esas mismas verdades vistas hoy en nuestra iglesia, Señor. La importancia de poder entender esa autoridad apostólica, tu palabra, Señor, la Biblia, es la única autoridad hoy en día en nosotros, Padre. Señor, oramos, Señor, que por medio de esta palabra, tal vez personas que no te conocen y no entienden en cuanto al Evangelio, hoy puedan entenderlo, Señor. Que ya deje de ser un misterio, Señor, en sus vidas, en sus corazones, y pueda ser manifestado tu gracia, Señor, en ellos, Padre. Y a nosotros, Señor, que tal vez fuimos engañados, Señor, por mentiras, por engaños, Señor, del pecado, por engaños de otras personas, Señor, hoy podamos valorar la importancia de ser siervos de Dios y mensajeros tuyos, y a la misma vez este encargo muy importante de valorar tu palabra, Señor. Señor, porque somos siervos tuyos, somos esclavos tuyos, tú eres nuestro único amo, nuestro único dueño, Señor. Y es eso lo que debemos entender. Necesitamos servirte solamente a ti, Padre. Por eso te pedimos por nuestros corazones pecaminosos, nuestras vidas, Señor, para que debamos desechar cada día el pecado, Señor, y podamos rendirnos delante de ti y poder obedecerte, Señor. Porque ya no somos más esclavos del pecado. Ya Satanás dejó de ser nuestro amo. Somos libres del pecado, pero no para hacer lo que queramos, sino somos libres, cambiamos de dueño y ahora tú eres nuestro dueño, Señor. Ahora somos esclavos, somos siervos de Cristo, Señor. Padre, ayúdanos a comprender esas verdades cada día de nuestras vidas. En esta semana, poder poner en práctica, Señor. Necesito ser un siervo de Dios
y un mensajero de Jesucristo. Necesito leer la palabra de Dios, necesito escuchar de la palabra de Dios, necesito meditar, reflexionar en lo que me dices tú, Señor. Padre, tantas gracias te damos por este tiempo, por el tiempo de tu palabra. Te pedimos y oramos, Señor, que sigas bendiciendo el resto del tiempo de la reunión, Señor. Gracias, Padre, por todo. Oramos juntos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.